Subir tu música a una plataforma de distribución musical como Spotify es un gran momento para cualquier artista. Es el comienzo de algo nuevo. Tu música podrá ser escuchada en todo el mundo. Tu track puede incluso llegar a un playlist importante y nuevos fans podrían encontrarte a través de una recomendación del algoritmo. Pero, ¿qué puedes hacer para aumentar tu posibilidad de que te escuchen una y otra vez en vez de solo una vez? Pues hoy te voy a enseñar a que crees tu mejor perfil de artista en Spotify, para que tengas más escuchas y más seguidores de tu música, y por consiguiente, más ingresos. Así que si te parece interesante, deja tu like musical y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bienvenidos a Kit para Músicos. Lo primero que hay que hacer es reclamar tu perfil de artista si no lo has hecho aún. La cuenta de Spotify para artistas se crea después de distribuir la primera canción del intérprete. Por eso hablamos de reclamar, no de crear, puesto que no es el artista quien la crea. La cuenta se genera tras la primera distribución y luego el artista vincula el perfil. En esta parte es necesario que la empresa distribuidora, al enviar ese primer tema, le notifique a Spotify que es un perfil nuevo, sobre todo si el cantante tiene el mismo nombre que otro exponente. Luego de que el tema es distribuido en Spotify, el músico entra a la plataforma de Spotify for Artists y se crea una cuenta. Tras crear la cuenta, procede a buscar el perfil que fue desarrollado con la distribución del tema y a vincularlo con su cuenta. En ese proceso, el artista puede asociar su perfil con sus redes sociales y su página web. Spotify tarda entre 1 y 3 días en verificar la información presentada por el artista y otorgarle acceso a la cuenta. Entonces ahora vamos a ver cómo reclamamos el perfil de artista. Bueno, pues lo primero es acceder a Spotify for Artists. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, escribiendo en el buscador artistspotify.com. Te lo voy a dejar por aquí, incluso en la descripción de este vídeo. Una vez dentro de la plataforma, el siguiente paso es pinchar arriba a la derecha en la opción Claim Your Profile, que aparece justo debajo del nombre de nuestro perfil. Busca tu nombre de artista o el nombre del artista al que representa si eres promotor en Find Yourself y también selecciona si eres artista o manager. Cuando hayas encontrado el nombre del grupo solista, accede a Spotify como normalmente lo haces pinchando en Log into Spotify. Una vez dentro, tendrás que asociar el perfil de artista a una cuenta de correo electrónico. Por defecto aparecerá la de tu perfil, pero mi consejo es que utilices una distinta. Por ejemplo, las que tengas asociadas con las otras redes sociales de tu grupo. Desde aquí podrás cambiar la cuenta de correo electrónico. Una vez realizada la solicitud de la verificación de tu cuenta de Spotify for Artists, también puedes solicitar el vínculo con tu cuenta de Twitter, para así tenerla enlazada y sincronizada. Ahora ya solo tienes que esperar unos 15 días a que desde Spotify verifiquen tu cuenta. Ten paciencia, pero vamos, como te dije antes, también incluso en 1 o 3 días te pueden verificar la cuenta. Una vez reclames tu perfil, tendrás acceso a las estadísticas, las herramientas de promoción y opciones de personalización de perfil que te brinda Spotify. ¿Por qué poner tu música en Spotify? Spotify es más que un simple servicio de streaming que te paga cada vez que alguien hace clic en tu track. Es una plataforma en donde los fans encuentran a nuevos artistas para seguir. Cuando subes tus canciones a Spotify, tus fans pueden encontrar tu música de distintas maneras, incluyendo algunas que tal vez no se te hayan ocurrido, buscándote y encontrando tu perfil, recomendaciones del algoritmo, playlists seleccionadas, selecciones de artistas y otros artistas, actividades de tus amigos. Son muchas formas de encontrar tu música. Lograr que tus canciones se escuchen más de seguido depende mucho de cómo promocionas tus tracks. No dependa solamente de que el algoritmo ponga tu canción en algún playlist de alguien más. Puedes obtener 1 o 2 reproducciones, pero si tu mensaje y estética no pegan, perderás la oportunidad de crear un nuevo fan. Hay varias acciones que puedes tomar personalmente para ganar más seguidores y hacer que tus tracks se escuchen más de seguido. Y el primer paso es verificar tu perfil de artista. ¿Qué debes compartir en tu perfil de artista? Un perfil verificado te permite mostrar tu verdadera personalidad.
Una vez reclames tu perfil, podrás subir tu foto de perfil, una galería de fotos y una portada de perfil. Además, podrás contar tu historia en 1500 palabras o menos en tu biografía de artista. Escribir una biografía de artista puede ser difícil, pero hay algunos temas que debes de cubrir. Dale a tu audiencia una historia corta, de dónde vienes, de qué trata tu música, e incluso algunas palabras acerca de tu último lanzamiento. Citas y extractos de medios también puede ser una buena opción para incluirlo en tu biografía. Mientras estás en eso, no te olvides incluir los enlaces a tus cuentas de redes sociales. Tu perfil de artista también te permite publicar tus próximos conciertos y aquellos artículos que tengas a la venta. Mantén esto actualizado y con suerte venderás más entradas de concierto, camisetas y vinilos. La última función de Spotify que querrás usar también es la que debes actualizar con más frecuencia. Artist Pick y tu playlist de artista. Con Artist Pick puedes elegir un track, playlist o fecha de un tour para mostrar directamente encima de tu perfil de artista. El playlist de artista te da la oportunidad de hacer un playlist de la música que te gusta. Estas herramientas están diseñadas para motivar a tus fans a que vuelvan una y otra vez a tu perfil, pero solo funcionan si las actualizas regularmente. Ahora vamos a ver el tema de las estadísticas que te da Spotify for Artists porque puede ser un punto muy a tu favor. Y es que saber los detalles acerca de quién está escuchando tu música y dónde lo hace es muy importante para planear el lanzamiento de un álbum, un tour o una campaña de marketing digital. Entiendo que eres un artista y tu enfoque está en tu música primero. Yo soy el primero que me pasa. Pero eso no hace que sea menos importante entender cómo se está extendiendo el alcance de tu música. Es especialmente importante si quieres expandir tu audiencia. Es una de las razones principales por las cuales reclamar tu perfil de Spotify para artistas es tan importante. Obtienes muchas estadísticas e información práctica acerca de cómo tus fans están interactuando con tu música. Es muy valioso conocer en qué países es más popular tu música, dónde está creciendo tu audiencia, qué track es el que más gusta y cuándo los oyentes dan clic al botón saltar. Acabando ya, las plataformas de streaming y de distribución digital son un tema central en la industria de la música hoy en día. Pero tengas o no una posición en el debate, la realidad es que estas plataformas pueden conectarte con nuevos oyentes. Sin importar cuánto ganas por stream, necesitas pensar y planear cómo tu proyecto hará que conectes con esos nuevos oyentes y cómo crear nuevos fans. Sacar provecho de las herramientas de marketing y promoción que las plataformas como tu perfil de artista de Spotify te ofrecen es una gran forma de diferenciarte del resto y tomar ventaja. Pues nada, músicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido muchísimo. Y seguiré haciendo más vídeos sobre Spotify y otras plataformas de streaming de música. Pues nada, yo soy Oliver Luna y te espero en el próximo vídeo. Que seas muy feliz y que la música te acompañe. ¡Chao!